Hola, en esta clase vamos a seguir nuestro estudio del Antiguo Testamento y vamos a brevemente estudiar los libros de Levítico y de Números. Entonces, primero vamos a hablar del libro de Levítico. ¿Qué es el contexto del libro de Levítico? Bueno, el contexto es la historia del Éxodo y del pacto. Podemos ver claramente una conexión muy estrecha entre Éxodo y Levítico. ¿Cómo termina el libro de Éxodo? Bueno, como vimos en la última clase, el libro de Éxodo termina con la presencia de Dios llenando el tabernáculo que nuevamente había sido edificado. Entonces el libro de Éxodo termina con Dios entrando en el tabernáculo, tomando su lugar, habitando entre el pueblo de Israel. ¿Y cómo comienza el libro de Levítico? Bueno, comienza con estas palabras. El Señor o Yahvé llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó y luego sigue hablando. Entonces, el libro de Levítico comienza donde terminó el libro de Éxodo. Ahora, sigue entonces con la misma historia. En el libro de Éxodo, ¿qué vemos? Bueno, Yahvé rescata a su pueblo de esclavitud. Los lleva al monte Sinaí. Los hace su reino de sacerdotes y su nación santa. Como su rey establece su pacto con ellos. Les da su palabra, que es la ley del rey, por el cual él va a gobernar sobre ellos y promete morar entre ellos, les da su presencia en el tabernáculo. Entonces, con todo eso, tenemos una pregunta implícita en el libro de Levítico. Y la pregunta implícita de Levítico es, ¿cómo puede el Rey puro y santo del universo morar entre un pueblo impuro e inmundo? ¿Cómo puede vivir aquí en medio de nosotros sin destruirnos por nuestro pecado e impureza? Es una pregunta importante porque aún en el libro de Éxodo, unos pocos días después del establecimiento del pacto, Israel pecó contra Dios con el becerro de oro. Entonces ya sabemos que es un pueblo rebelde, es un pueblo desobediente, es un pueblo impuro. ¿Cómo puede tal pueblo vivir o sobrevivir en la presencia de un Dios santo? Y el libro de Levítico nos da la respuesta. La respuesta viene a través de el libro. Entonces, Levítico comienza con una explicación de los sacrificios que tratan con el pecado y les permitan adorar al rey correctamente. En capítulos 1 al 7 tenemos una serie de 5 ofrendas, 5 sacrificios que hace posible que ellos como pecadores puedan vivir en la presencia de Dios. Entonces podemos ver que la ley es una provisión de la gracia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Él sabe que es un pueblo pecaminoso. Entonces para proveer un medio por el cual ellos pueden vivir en su presencia, les da esos sacrificios. En capítulos 8 al 10, Levítico les provee con sacerdotes que interceden por ellos y que los guían en la adoración ante el rey. Son líderes espirituales que Dios provee a Israel. A Aarón y a sus hijos les da la responsabilidad de ser mediadores entre Dios y su pueblo. Luego en capítulos 11 al 15, Levítico les da leyes que les enseña a tratar correctamente con su impureza. Y ahí tenemos las leyes de pureza e impureza que les ayuda a saber cómo pueden ellos, como pecadores, vivir en la presencia de Dios. Además, les provee
Dios en su gracia, en el libro de Levítico, les prevé con una ceremonia anual que quita hasta el último rastro el pecado y la impureza en el reino. Y es el día de expiación en capítulo 16 de Levítico. Es otra provisión de la gracia de Dios. Finalmente, en capítulos 17 al 27, Levítico les da muchas otras leyes que les ayudan a vivir como un reino de sacerdotes y una nación santa delante de Dios. Y lo que vemos en el libro de Levítico es que cada detalle de la vida de esta gente está regulado por Dios. Él es su rey y Él tiene una palabra, Él tiene una opinión sobre cada detalle de su vida. Y todo eso es ayudarles a poder, como un pueblo inmundo, como un pueblo pecador, vivir en la presencia de un Dios santo. Otra cosa que Levítico hace es que nos prepara para la obra redentora futura de Dios, la obra de Jesucristo. Por medio de sombras y tipos, Dios está enseñándoles lo que Él va a traer cuando finalmente la simiente de la mujer venga. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Su problema, como vimos en Éxodo, su problema fundamental es que son pecadores. Es un problema que llevan adentro de ellos mismos. Entonces, Dios, por medio del libertador futuro, tendrá que hacer algo no solamente para tratar con su esclavitud, sino para tratar también con su pecaminosidad. Y varias cosas importantes nos enseña el libro de Levítico. Nos enseña que para vivir en la presencia de Dios necesitamos un sacrificio que continuamente nos limpie de nuestros pecados. La repetición de los sacrificios día tras día, mes tras mes, año tras año, nos ayuda a entender que necesitamos un sacrificio perfecto. Un sacrificio que una vez para siempre quitará nuestros pecados. Y el libro de Hebreos nos ayuda a entender que Jesús es el cumplimiento de todos los tipos y las sombras del libro de Levítico. El libro de Levítico nos ayuda a entender que para vivir en la presencia de Dios necesitamos un mediador que puede representarnos e interceder por nosotros. Aarón y sus hijos lo hacen imperfectamente. Necesitamos un mediador perfecto. Y la simiente de la mujer prometido en el libro de Génesis vendrá para ser nuestro mediador, según el Nuevo Testamento. Además, aprendemos que para vivir en la presencia de Dios necesitamos una obra redentora final y completo. El Éxodo señala a esa obra redentora futura, nuestra salvación de la esclavitud, pero en Levítico aprendemos que por medio del sacrificio de un representante, Dios nos va a librar del problema de nuestros pecados, nuestra esclavitud al pecado. Finalmente, aprendemos que vivir en la presencia de Dios, para hacer eso necesitamos una santidad y una justicia que va más allá de lo que podemos nosotros producir. Y nos está preparando para la santidad y la justicia perfecta de nuestro sacerdote, de nuestro mediador, de nuestro sacrificio perfecto y venidero. El libro de Levítico es un libro sumamente cristocéntrico porque nos está preparando para la venida de Jesucristo. Ahora, en la historia de Levítico tenemos varias narrativas y específicamente tenemos dos historias que hablan de infracciones del pacto. Y esas dos historias terminan en desastre y nos enseñan cosas importantes acerca de la responsabilidad que viene con vivir en la presencia de Dios. Primero, en capítulos 9 y 10, justo después del establecimiento del sacerdocio, tenemos un evento muy
triste. El establecimiento del sacerdocio termina en desastre. ¿Por qué? Porque dos de los sacerdotes, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño que Dios no les había ordenado. Parece que fue un fuego que no vino del tabernáculo, sino que ellos habían introducido de otro lugar y Dios los mató. Y parece que es algo muy fuerte y muy difícil. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice en capítulo 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios es un Dios santo y vivir en su presencia viene con grandes responsabilidades. Es peligroso vivir en la presencia de un Dios santo. El segundo evento viene en capítulo 24, un caso de blasfemia. Un joven en una pelea blasfemó el nombre de Yahvé, maldijo a Dios y la sentencia contra él fue que fue llevado fuera del campamento y toda la asamblea lo apedrearon. Otra vez parece algo muy fuerte, muy difícil, pero aquí es lo que Dios dice. Todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Estoy leyendo de capítulo 24, versículo 15-16. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extraño o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Otra vez, vivir en la presencia de Dios, tener el nombre de Dios, el privilegio de llevar el nombre personal de Yahvé, viene con gran responsabilidad. Es peligroso. No podemos blasfemar el nombre de Dios. Entonces el libro de Levítico está enfatizando la santidad absoluta de Dios. Y en esos dos eventos podemos ver las consecuencias de no honrar la santidad de Dios. Y en todo eso Dios les está enseñando la necesidad absoluta de tener un sacrificio perfecto, un mediador perfecto, una redención perfecta, una justicia y una santidad que ellos mismos no tienen, no pueden producir. El libro de Levítico termina con un final serio, la promesa de bendición y advertencia de maldición. Cuando llegamos a capítulo 26, el autor nos da una prevista de lo que debemos esperar en el resto de la historia. Y lo que el pasaje dice es que la obediencia va a traer bendición. Capítulo 26, versículo 3 y 11 y 12 dicen, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y la obediencia trae la bendición. Pero el resto del capítulo enfatiza también que la desobediencia trae maldición. Y eso es el énfasis del pasaje. De hecho, cuando leemos el pasaje, sacamos la expectativa de que Israel no va a poder obedecer, van a desobedecer y serán maldecidos y finalmente esa maldición resultará en su exilio de la tierra. Entonces el libro de Levítico nos deja con esa impresión. Dios quiere bendecirlos y si ellos obedecen, los va a bendecir. Pero en realidad lo que va a pasar es que esa nación, como ya hemos visto en Éxodo, en Levítico, esta nación es rebelde y van a fallar.
Lo que necesitan entonces es un Salvador, es un Redentor, es un sacrificio perfecto, un sacerdote perfecto. Muy bien, ahora llegamos al libro de Números. El libro de Números, como Levítico, continúa la historia del pueblo de Israel. En Génesis, Dios escoge a Abraham y a su descendencia como los medios por los cuales Él cumplirá su promesa de Génesis 3:15 y restablecerá su reino en la tierra. En Levítico, Dios hace a los descendientes de Abraham, su pueblo, una nación grande. Los redimió, los estableció como su nación santa, nos dio su pacto, nos da su ley y su presencia con el tabernáculo. Luego en el libro de Levítico, Dios les enseña cómo puedan vivir en su presencia como un pueblo pecaminoso. Y en el libro de Números, Dios les está preparando para vivir en el lugar del reino, la tierra prometida, donde Él morará entre ellos para siempre como su Dios. Entonces el libro de Números nos cuenta la historia de la preparación de la nación para salir de Sinaí y para viajar hasta Canaán. La historia de Números nos cuenta sus fracasos en el desierto, en camino a Canaán. Cuenta la historia de la rebelión de Israel cuando rehúsa entrar en la tierra prometida y cuenta la historia de sus viajes en el desierto. En esta historia podemos ver otra vez los temas que ya hemos visto, temas de fracaso y gracia. La nación falla vez tras vez, pero Dios es un Dios de gracia, un Dios misericordioso y podemos ver esos énfasis gemelos en el libro de Números. Entonces, número 1, Números enfatiza la incredulidad de la nación. Desde el principio vemos quejas y rebelión en el desierto. Entonces en capítulo 11, en camino a Canaán, el pueblo de Dios se queja en el desierto por el viaje difícil. En capítulo 12, dos de los líderes de Israel, Aarón y Miriam, los hermanos de Moisés, murmuran contra Moisés. Y los dos eventos traen el juicio de Dios y lo que ilustran es la dureza del corazón del pueblo. A pesar del rescate de Egipto, a pesar del pacto que Dios les hizo, a pesar de las muchas bendiciones del Dios, el pueblo no ama y no obedece a Dios. Todavía les falta algo. El pueblo entonces aprende que Dios tiene que juzgar y castigar a su rebelión. Y el fracaso más grande quizá viene en capítulos 13 y 14 cuando llegan a la frontera de la tierra prometida y Israel rehúsa entrar. El pueblo llega a Cades, ahí en la frontera al sur de Canaán, y Dios está cumpliendo sus promesas a Abraham. Entonces ellos envían a 12 hombres para espiar la tierra por 40 días. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran que es un paraíso, una tierra abundante y fructífera, como Dios les había prometido. Capítulo 13, versículos 26 y 27 dicen, volvieron a Cades en el desierto de Paraán. Capítulo 13, versículo 26 dice, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país a que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Ahora, eso es lo que Dios había prometido. Es un paraíso, es el lugar del reino, un nuevo Edén.
podemos decir. Entonces ellos aquí tienen todo que Dios les había prometido. Sin embargo, los habitantes de la tierra son poderosos y los espías dan un reporte negativo a pesar de las bendiciones de la tierra. Aquí es lo que dicen en capítulo 13, versículos 28 al 33. Entonces leemos el reporte en capítulo 13. Versículo 28 dice: pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes, y están fortificados. Y luego dan una lista de los habitantes de la tierra, como los hititas y jebuseos y amorreos, etc. Dan un reporte negativo. Bueno, Caleb habla y dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Entonces el pueblo rehúsa entrar en la tierra, y Dios los juzga con 40 años de exilio en el desierto. Todos los censados en el libro de Números mayores de 20 años morirán en el desierto. Ahora, ¿por qué no podían entrar? Bueno, algo que ya hemos visto varias veces es que la fe verdadera es una fe obediente. Entrar en la tierra requiere una fe obediente. Y así Hebreos explica el fracaso de la nación. Es una nación rebelde y es una nación desobediente porque es una nación incrédula. Escucha lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos 3, 8 al 11. No endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descaría su corazón, y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Capítulo 3, versículos 15 al 16. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Entonces esa generación endurecieron sus corazones, aunque habían visto las grandes obras de Dios. Versículo 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces describe su fracaso como pecado. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Entonces pecaron, desobedecieron. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El problema de desobediencia y de pecado finalmente fluye de un corazón incrédulo. Su incredulidad se expresó en su falta de obedecer a Dios. No podían entrar porque no creyeron la palabra de Dios. Y entonces en capítulo 4 el autor de Hebreos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Entonces es importante no solamente escuchar, sino creer la palabra de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué son los principios aquí? Bueno, primero, disfrutar de las bendiciones de Dios. La herencia de Dios requiere fe. Estar en una posición de privilegio no garantiza la herencia final. Una conexión superficial al pacto no asegura la salvación. Entonces Dios tendrá que hacer algo sobrenatural para esa gente para hacer que sus promesas se cumpliesen. Y eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a mostrarles su gracia. Y entonces, número 2, Números enfatiza la necesidad de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. La historia de la gracia es la historia de Dios trabajando en medio del fracaso y la debilidad humana. Si se cumplirán los propósitos de Dios en la creación y en Israel, solo será por la gracia de Dios. Aún los mejores personajes en la historia fracasan. Personas como Noé, Abraham y Jacob. En Números, aún Moisés falla y no puede entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Y qué hará Dios para asegurar que se cumpla Génesis 3:15 y el pacto abrámico? Bueno, lo que vemos en el libro de Números es primero, a pesar de su incredulidad, Dios sigue discipulando y disciplinando a su pueblo. La historia de Israel en el libro de Números, viajando en el desierto, es la historia de lo que Dios está a hacer para discipularlos y para disciplinarlos. Y todo eso es parte de su plan de trabajar en ellos y de transformarlos para que sea un pueblo que realmente crea en Dios, que tenga fe obediente. El libro de Deuteronomio capítulo 8 nos explica lo que Dios está haciendo en el libro de Números cuando ellos están viajando por el desierto. Y es muy interesante cómo Deuteronomio describe la obra de Dios de disciplinar y de discipular a ese pueblo. Deuteronomio capítulo 8, voy a leer de versículo 2 al versículo 9. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios los está probando. ¿Okay? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Entonces Dios está haciendo todo eso, afligiéndoles, haciéndoles tener hambre, sosteniéndoles con maná, ¿okay? Comida que no conocerías tú, ni tus padres lo habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Que Dios les está enseñando esas cosas, les está disciplinando para discipularlos. Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena
tierra. Entonces, por todo este tiempo, a pesar de su incredulidad, a pesar de su rebelión y desobediencia, Dios sigue discipulándolos y disciplinándolos. La historia de la serpiente de bronce demuestra la gracia de Dios en la vida del pueblo. Nosotros sabemos bien esa historia. Lo que el Nuevo Testamento nos indica es que la serpiente de bronce es un tipo, una señal hacia Jesucristo. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dicen, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios muestra su gracia por medio de esa serpiente de bronce y finalmente esa serpiente señala hacia el cumplimiento final de la gracia de Dios que es Jesucristo. Y finalmente las profecías de Balaán en capítulos 24 o 22 al 24 demuestran el compromiso de Dios a cumplir sus promesas a Abraham y a levantar el libertador prometido. En la historia de Balaán tenemos 4 profecías y cada uno hace conexiones con las promesas y las profecías pasadas, señalando a un cumplimiento futuro, un cumplimiento que es finalmente mesiánico. Son profecías increíbles de lo que Dios va a hacer para cumplir sus promesas antiguas y para cumplir sus propósitos en la nación de Israel. Entonces, a leer esos 4 profecías, podemos escuchar ecos de las promesas pasadas. Entonces, en este momento les voy a pedir que pausen el video y que tomen el tiempo para leer los 4 profecías en capítulo 23 y 24. Y eso nos va a ayudar a ver cómo las profecías de Balaán hacen conexión con las promesas pasadas, con los propósitos futuros de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué son los ecos que escuchamos en la primera profecía? Capítulo 23, versículos 7 al 10. Uno dice, ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle mal al quien el Señor no se lo desea? Es un eco de las promesas de Dios a Abraham, la bendición del pueblo de Dios. Dios los va a proteger por medio de bendecirles y por medio de maldecir a sus enemigos. Versículo 10. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numeroso como el polvo? Otro eco de las promesas de Dios de Abraham, de que su descendencia sería como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Segunda profecía, capítulo 23, versículos 18 al 24. ¿Cuáles son los ecos? Bueno, varios. El Señor Dios, en versículo 21, el Señor Dios, su Dios está con ellos. Y entre ellos se le aclama como rey. Dios el rey está morando entre su pueblo. Su lugar está entre ellos. Versículo 24 describe a Israel como una leona, como un león. Es un eco de Génesis 49, 9 y 10 que describe a Judá y a sus descendientes como un león. Ahí aprendimos que el Mesías, el libertador futuro, vendrá de la tribu de Judá. Y aquí la nación se está describiendo de la misma manera. En la tercera profecía, capítulo 24, versículos 3 al 9. Increíble, versículo 5 dice, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros juntos a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agag, su reino se engrandece.
Entonces, ¿qué es el punto? Israel es como un paraíso, es como un huerto hermoso que abunde y que fluye de todos esos recursos. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Luego termina la profecía. Se agacha como un león, se tiende como una leona. Benditos sean los que te bendigan, malditos sean los que te maldigan. Otra vez, ecos del libro de Génesis y las descripciones de Israel. El punto es que Balaán está hablando, está profetizando sobre las bendiciones de Dios para este pueblo. Es su pueblo escogido, es su tesoro especial, es su nación santa, representa a Dios y es imposible que un enemigo le haga mal si no es el plan de Dios. Otra vez enfatizando la gracia de Dios en esta nación. Y la cuarta profecía, quizá la más impresionante. Capítulo 24, versículos 17 al 19. Una profecía mesiánica. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá de Israel. Entonces, un día vendrá un rey. Es un eco de la promesa de un libertador, un rey futuro que vendrá. ¿Y qué hará ese libertador según Génesis 3:15? Bueno, aplastará las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. ¿Qué es el punto? El punto es que este rey venidero va a conquistar sus enemigos, igual como Génesis 3:15 lo había dicho. Edom será conquistado, Seir, su enemigo, será dominado, mientras que Israel hará purezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Es una promesa mesiánica, la venida del rey prometido. Entonces todavía estamos en nuestra cacería humana. Todavía estamos esperando que se levante esa simiente de la mujer, ese libertador futuro que vendrá para destruir nuestros enemigos y para salvarnos de nuestro exilio de Edén y para establecer el reino de Dios. Entonces, aún en los libros de Levítico y de Números, tenemos esos hilos tan importantes en la historia de la redención. Y es muy bonito ver cómo Dios ha creado estos libros para señalarnos a Jesucristo.